Buenas noches, médico. ¿Me logra escuchar? ¿Me confirma, por favor? Sí, te logro escuchar muy bien. Vamos a iniciar, por favor. Buenas noches, estimados participantes. Les saluda María, asesora académica del Centro Internacional Público-Privada. Agradecidos por su participación al curso de anemia infecciosa felina, diagnóstico y tratamiento que estará a cargo de la médico veterinaria Ángela Parra González. Asimismo, para el buen desempeño de los médicos, se les recomienda por favor mantener la cámara y micrófono apagado y para las dudas y consultas, la médico las estará absorbiendo al final de esta ponencia. Del mismo modo, si desean adquirir la clase grabada más el material de estudio, estaré dejando mi número en el chat del Zoom. Buenas noches, médico veterinaria Ángela Parra. Le doy pase a su ponencia. Hola, muy buenas noches para todos. ¿Me confirman si me ven y me escuchan, por favor? ¿Se escucha, médico? Vale, ya les comparto la pantalla para poder iniciar la ponencia. Perdón. Bueno, muy buenas noches para todos. Entonces, como lo dijo mi compañera, la clase de hoy es sobre anemia infecciosa felina. Entonces, voy a hablarles un poco sobre la parte de su etiología, la parte de su episodiología, la patogenia, signos clínicos, métodos diagnósticos, tratamiento y prevención para esta enfermedad. Entonces, por favor, antes de iniciar, recordar mantener sus audios apagados para mantener una mejor ponencia. Bueno, entonces, para iniciar, les tengo una definición, ¿sí? Normalmente, pues, en felinos es muy conocida también, pues, la parte, pues, de hemoparásitos, ¿sí? Que estos hemoparásitos también son conocidos, más que todo, pues, en pequeñas especies, más que todos en caninos, que se transmiten a través de la pulga y la garrapata. En este caso, a la parte de los felinos también les afecta generándole también este tipo de enfermedades hemoparasitarias que normalmente en ellos se conoce como el agente causal, que es el rickettsia. Entonces, normalmente esta anemia infecciosa felina es una enfermedad que puede ser de pronto aguda, crónica. Normalmente pues se da por los animales domésticos o que de pronto están en contacto con el exterior. Me refiero a que de pronto estén en contacto con grandes especies y aparte en lugares de pronto un poco más húmedos y cálidos donde la temperatura prolifere este tipo de ectoparásitos. Por otro lado, normalmente esta riqueza o este hemoparásito se multiplica dentro del sistema vascular y se caracteriza específicamente por producir fiebres incontrolables. Entonces, en algunas ocasiones, la parte como tal de los pacientes, así el paciente se le instaure de pronto antipiréticos como la parte de la dipirona, le puede calmar la parte de la hipertermia con solo por horas, ¿sí? Y el paciente vuelve a recaer con esta por esta hipertermia. Entonces, cuando las fiebres son incontrolables, que es como uno de los síntomas más predispuestos para esta enfermedad, quiere decir que hay algo a nivel sistémico vía linfático o sistema vascular que me esté ocasionando que el paciente tenga o presente este tipo de alteración. Entonces, por otro lado, han caminado con la parte de anorexia, letargo, esplenomegalia, anemia macrocítica normocrómica, que en algunas ocasiones esta puede ser regenerativa o no, perdón. Sin embargo, puede ocasionar esto que el paciente genere ictericia, entonces no solamente pues se ve reflejado en la parte de la toma de muestras, sino en toda su piel.
tanto en la parte de la mucosa oral, conjuntival o geniturinaria, o por ende toda la parte de su piel. Eh, Normalmente esta hemoparásito en los felinos se conoce como anemia infecciosa felina o también se conoce como el micoplasma, ¿sí? Que ocasiona este tipo de alteraciones. Eh, Normalmente, pues esta enfermedad puede ser de pronto primaria o secundaria a enfermedades que inmunosuprimen el paciente. Entonces, ¿qué enfermedades inmunosuprimen el paciente? Como la más conocidas en ellas, que son las enfermedades virales, que es la leucemia, inmunodeficiencia, la parte de calicivirus o rinotraqueitis felina o la panleucopenia, que son enfermedades que son virales y por ende pues me puede ocasionar que el sistema inmunológico cause inmunodepresión o inmunodeficiencia, ocasionando que por ende el paciente se pueda reactivar un poco esta enfermedad, que ya más adelante les explico cómo es el proceso. Entonces, ¿cuál sería pues la etiología para deducir pues este tipo de parásito? Entonces, existen como tal dos agentes genéticamente morfológicos y distintos que normalmente pueden ser, por ende, detectados. Pero por ende, pues el agente causal, que es el micoplasma que anteriormente les mencioné, también es conocido como Hemobartonella felis, que también pues va a ocasionar lo mismo, la alteración como les comentaba anteriormente, cuadros de hipertermia, letargos, anemia macrocítica hipocrómica o normocítica, que puede o no que tenga de pronto, porfa, me colaboran con los audios. Me colaboran con los audios, por favor, para poder continuar con la ponencia. Bueno, lo mejor de nuestra colección. Esto es 97.6 FM. Gracias. Bueno, entonces, como les comentaba, eh, antes era conocido como la hemobartonela, sino que hoy en día se conoce como el micoplasma o como enfermedades hemoparasitarias o hemoplasmáticas, ¿sí? Entonces, genotípicamente hay dos tipos, que por ende, ¿qué causa? ¿O cuál sería la diferencia de ambos? Entonces, uno, Y monitoreando también este programa, mandamos un saludo especial a Denis de Ladrillo, que nos escucha desde Buenos Aires, Argentina, a Fede Blanco, su esposo, que nos escucha desde la Florida, Estados Unidos, también a Jorge Leaño, que nos escuchan desde el Lago Salado, Estados Unidos, también un saludo especial Juan Aguirre, que nos escucha desde España, Madrid, también a Carmen Rosa Peñarita, que nos escucha desde Chicago, Estados Unidos, a Alicia Casillas, también un saludo especial, nos escucha desde España, Madrid, un saludo especial a espérenme. Jorge, que nos escucha desde Estados Unidos, también a Paola Cachandi, que nos escucha desde Alemania, un saludo especial a ellos que están en sintonía a través de la aplicación que la encuentra en Play Store, como Radio San Andrés Bolivia, en letras mayúsculas, Radio San Andrés Bolivia. Esa es la aplicación que usted tiene que descargar para poder estar disfrutando de toda esa programación que formaliza en su canción. ¿Qué más tenemos? Porfa, pues para no sacarlos de las charlas, porque pues de pronto hay algunos que de pronto no se dan cuenta, pero tampoco pues me están prestando atención, ¿vale? Entonces, para, por favor, mantener sus audios apagados. Entonces, como les comentaba, entonces hay dos tipos, ¿sí? En los cuales pues hay una diferencia. Uno que anteriormente esto se denominaba pues la hemobartonela, tenemos la hemobartonela felis, que también es nombrada el micoplasma eh, haemofelis, que sus siglas como tal son MHF. Entonces, normalmente este puede proliferar durante unos ciertos meses.
Pero entonces en este mes esto puede ser mortal y puede causar pues que el paciente tenga una disminución del hematocrito bastante alta y pues el paciente puede fallecer por esta anemia hemolítica, anemia felina, ¿sí? Pero hay otros que como por ende puede durar de pronto latente durante muchos años o varios años, que se llama el micoplasma eh, Maemoniutium, que sus siglas son MHM, que normalmente pues puede durar durante varios años, generando pues no sintomatologías, pero puede estar latente en el organismo. Que si el paciente genera una inmunosupresión en el momento, entonces por ende por así decirlo, coge un poco de fuerza y por ende el paciente empieza a proliferar todo este tipo de patologías. Normalmente a nivel microscópico, se van a observar microorganismos que son parásitos epicelulares, que son rickettsiales, que normalmente pueden verse de esta manera, ¿sí? Entonces, que a nivel como tal de las primeras células de defensa, como lo son la parte de los glóbulos blancos, específicamente los neutrófilos y los macrófagos, que son los encargados de fagocitar de pronto cualquier tipo de agente patógeno, entonces, este genera pues la fagocitación, pero al momento de verse a nivel microscópico se va a ver como tal, por ende, pues este tipo de parásitos sanguíneos de formas cilindradas o epicelulares, que se llaman pues la parte de los rickettsiales, que les comento, pero se verían en este momento así, que normalmente pues estos se pueden denominar también, como les comentaba, en algunos meses, como sería el nombrado la Hemamartonella felis, se verían de esta manera y cuando se convierten en varios años, ya les muestro otra imagen microscópica, perdón, que se va a ver reflejado de forma diferente, que de pronto también se puede destacar por eso. Por otro lado, tenemos la epizootología. Entonces, normalmente, ¿cómo se transmite y cuál sería su incubación? Entonces, normalmente su transmisión es intravenosa, intraperitoneal u oral en pequeñas cantidades de sangre afectada en gatos vulnerables. Entonces, normalmente, llega al caso de que el paciente requiera una transfusión sanguínea, eh, o por ende llegado el caso de que de pronto se utilice de pronto una misma jeringa, aguja, para de pronto funcionar, canalizar o pasar algún fluido y que ese gato anteriormente o ese felino esté contagiado pues de esta enfermedad, se puede transmitir vía sanguínea directa pues a otro paciente sano, ¿sí? O sencillamente que de pronto un felino que aporte sangre para su respectiva transfusión sanguínea y pues por anterioridad haya generado de pronto la enfermedad de forma de pronto silenciosa, también se puede transmitir al paciente. Por otro lado, intraperitoneal, pues se refiere más que todo, por ya llegado el caso, de una transmisión vertical, ¿sí? ¿Qué significa esto? De pronto las madres pueden transmitir de pronto esta enfermedad, ya sea de forma placentaria o por la leche, ¿sí? Hay algunas medidas. Como tal, pues no hay unos artículos que nos certifiquen 100% cuál de las dos puedes ocasionar, pero les puedo asegurar que de pronto las pacientes en gestación, vía transplacentaria por el cordón umbilical, pueden transmitirle esto a los fetos, o por ende que el feto salga netamente pues sano, pero al momento de tomar su primer calostro pueda incubar pues este virus como tal. Vía oral más que todo pues por pacientes que de pronto más que todo buscan pelea, estos pacientes que de pronto salen al techo, al exterior, o que no están castrados y por ende pues buscan felinas, entonces siempre tienden pues a generar peleas o riñas. Normalmente pues están en una edad de 1 a 3 años donde como tal puede proliferar la enfermedad. Entonces, por mordidas de estos pacientes que generan más que todo pues tipos de abscesos, al momento pues de generar este tipo de enfrentamientos pueden ocasionar este tipo de alteraciones. Y aparte, llegado el caso de que generen de pronto estas mordeduras y el paciente tenga un sistema inmunológico un poco
débil, entonces por ende se puede llegar a infectar mucho más rápido. El periodo de incubación puede variar entre 1 a 5 semanas, ¿sí? De 1 a un mes y medio casi, ¿sí? Y la recuperación como tal, ella no va a crear una memoria, entonces el paciente va a tener de forma latente o silenciosa esta enfermedad, ¿sí? Como tal, no hay una cura específica, pero entonces el paciente puede convivir con la enfermedad siempre y cuando se estabilicen sus sintomatologías y por ende se estimule vía linfática la médula ósea para que haya más producción de forma de plaquetas, de glóbulos blancos y rojos y el paciente pueda convivir con la enfermedad. Y llegado el caso de que presente alguna recaída, tenga cómo sobrevivirla en el momento. Por otro lado, hay pues el factor principal que es la transmisión natural. Entonces es transmitida por estos hematófagos o por estos vectores, como más que todo la parte pues, de los zancudos, la parte de las garrapatas o algunas moscas. Normalmente ellas no son el hospedador definitivo, pero sí transmiten la enfermedad y a ellas por ende no, a estos ectoparásitos no les genera alguna sintomatología a ellos, pero al momento de contagiar al paciente, que se completaría pues el hospedador final, ocasionaría pues este tipo de afecciones. Entonces, ¿cómo sería pues la patogenia de esta alteración a nivel linfático? Entonces, normalmente para explicarla tiene 4 fases, una vez incluido el virus. Entonces, la fase 1 se llama de preparasitemia o prepatente, perdón. Entonces, este compromete el periodo en que el hemoplasma entra al organismo y se observa a nivel de los eritrocitos y varía entre 1 hasta 34 días o hasta de 51 días. Entonces, por así decirlo, como anterior les comentaba, pues el periodo de incubación, ¿sí? Que puede durar de 1 semana o hasta pues una semana, un mes y un poquito más, ¿sí? Que como tal pues es como ingresó anteriormente les comenté, ya sea transplacentaria, de transmisión natural o por ende pues por alguna riña o alteración a nivel intravenosa. Entonces, ahí hasta ahora se incuba el virus a nivel vía hematófaga o vía linfática. Entonces, ¿qué pasa? En la parte de los eritrocitos vamos a observar que a nivel microscópico se puede ver latente, como les comenté anteriormente, la parte de la riqueza, que se van a ver los cilindros de forma fagocitables en el momento, que el paciente puede empezar en este momento con cuadros febriles de pronto de forma irrelevantes, pero los presenta. Llegado el caso, se pasa a la segunda fase, que ya sería fase aguda. Entonces, esta normalmente pues va a durar un mes. Entonces, aquí es donde el paciente, por ende, va a generar pues de forma aguda una alta mortalidad en el momento, ya que pues estos episodios de parasitemia se repiten y ocasionan daños progresivos a nivel de la parte de los eritrocitos y por ende pues tienen un periodo de vida más corto que de pronto otra normal. Entonces lo mismo, ellos fagocitan, al momento de fagocitar, ellos van invadiendo por la parte de la parasitemia a nivel celular, por ende, pues esto disminuye a que haya menos oxígeno y menos carga plaquetaria y por ende, pues se van a generar este tipo de anemias que pueden ser regenerativas o no, dependiendo en el estado en que se encuentre el paciente. Por otro lado, pues hablamos que eh, una vez esto afectado a nivel sistémico, vamos a encontrar que hay un secuestro por la parte del vaso. Entonces, pues recuerden pues que el vaso pues va a ser de pronto como el cementerio de los glóbulos rojos. Entonces, como hay tanta afección por la fagocitosis, entonces estas células pues tienen un periodo de vida más corto, entonces estas se van a dirigir a la parte pues del vaso. Entonces, es allí donde se va a generar pues, la respuesta inmune específica, pero por ende va a generar aumento de este órgano, generando pues esplenomegalia. Entonces, allí pues ya va a ver infectada la parte de este órgano, pero entonces, por otro lado, es allí donde se van a encontrar con la parte de las anemias, que normalmente también se va a ver afectada por la parte pulmonar del hígado y específicamente de la médula ósea, que ellas es la encargada de generar o restablecer
de pronto los parámetros a nivel de los glóbulos blancos y rojos para que haya producción de células inmaduras y pueda tener un sistema inmunológico más fuerte el paciente al momento de atraer este virus o esta parte bacteriana, perdón. Eh, pase estas dos fases, viene la tercera fase, que es la recuperación. Entonces, si el paciente después de un mes de haber adquirido esta enfermedad a nivel de inflamación, a nivel del vaso, como esplenomegalia, por ende aumento pues de la parte o por ende proliferación circular a nivel del hígado y de la parte pulmonar. Entonces, el paciente puede volver pues a sus rangos normales, como les digo. Entonces, allí pues puede generar un periodo cero, ¿sí? O un periodo pues ya no de incubación, porque ya lo incubó, sino un periodo de fase cero en el cual el paciente, el sistema inmunológico está activo y atento. Entonces, cuando ingresa esto, el paciente va a tener de forma silenciosa esta parte bacteriana, que al momento del paciente genera una inmunosupresión, es allí donde el parásito empieza a coger fuerza y el paciente empieza a tomar estas sintomatologías. Y por último, la fase portador. Entonces, una vez el gato ya esté recuperado y en un estado un poco más aguda de la infección, los cuales permanecen de forma crónica infectantes durante meses o años o hasta tiempo indefinido, ¿sí? Entonces, ya incubando el virus y por ende el paciente, así tenga de forma silencioso, puede ser un portador para pacientes sanos, de las maneras como les comenté, más que todo por riñas o peleas en techos o gatos que de pronto están acostumbrados al exterior o simplemente de pronto por alteraciones a nivel eh, intravenoso, como les comentaba, de pronto vínculo de agujas a nivel intrahospitalario me puede ocasionar este tipo de afecciones a nivel sistémicos. Entonces, ¿cuáles serían la parte de las sintomatologías una vez incubando el virus? Entonces, los pacientes nos van a presentar un síntoma de depresión, ¿sí? Entonces, los pacientes ya no van a estar activos, van a estar un poco más depresivos y un poco somnolientos, que al momento pues no tienen de pronto ánimos de consumir alimento concentrados o por ende pues de pronto la toma de agua. Entonces los pacientes se convierten en pacientes caquéxicos, que por ende las mucosas pálidas son de pronto uno de los síntomas un poco más específicos para esta parte de la anemia en la parte de los felinos, ya que como tal el parásito les comentaba afecta principalmente pues a la parte de los glóbulos rojos, eliminando pues la parte de oxígeno y de plaquetas. Entonces los pacientes se tienden a tornar de esta coloración de mucosas que son pues totalmente pálidas. Cuando los pacientes pues dejan de consumir agua y bebida, recuerden que así pase solo un día, ellos están predispuestos a generar lipidosis hepática. Entonces van a consumir esas reservas energéticas eh, para que por ende se pueda cumplir la parte de las kilocalorías días en el paciente. Entonces se convierte pues en una lipidosis hepática por la conversión pues de este tipo de proteínas, generando que el paciente tenga esta coloración de las mucosas que estén totalmente amarillas. Llegado el caso, también se pueden tornar amarillos la parte geniturinaria, conjuntival o el resto del pliegue como tal a nivel sistémico del paciente. Entonces, por eso es importante sacar pues los posibles diagnósticos, que cuáles en ellos se pueden diferenciar o cómo se pueden contrarrestar. Entonces, hablamos pues de la parte de los diagnósticos. Entonces, las ayudas diagnósticas más útiles para la de primera instancia va a ser un hemograma, ¿sí? Que se van a tomar con este tipo de tubos, que normalmente son tubos tapa lila, contienen hepta. El tamaño, pues, como tal, puede variar. Hay tubos pequeños que se llaman microtubos, como se ven en la imagen, que normalmente puede solo ocupar 1 ml de muestra.
y hay otros que son tubos más grandes que ocupan 5 ml de muestra. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, generalmente, el principal afección de pronto sistémica en valoración de consulta puede ser que el hematocrito esté bajo y por ende que el paciente tenga todo el tiempo cuadros febriles, ¿sí? Yo digo que esas serían las dos herramientas principales que ustedes se pueden guiar para un posible paciente con hemobartonela o micoplasma o anemia infecciosa felina. Entonces, ¿qué pasa? Los rangos normalmente del hematocrito deben cumplir en felinos el rango. De igual manera, las máquinas de laboratorio, algunas varían pues estos rangos. Normalmente estos rangos van entre, para felinos, de 35 hasta 48. Si está menores a 20, el paciente pues ya necesitaría una transfusión sanguínea. Entonces, en conjunto, pues se va a bajar la parte del hematocrito, la hemoglobina y en algunas ocasiones las plaquetas. Entonces, recuerden que para hacer una transfusión sanguínea, el paciente que va a ser el donador, esto debe estar libre de este tipo de enfermedades, ¿sí? Virales, hemoparasitarias, un paciente que esté vacunado y desparasitado todo el día y totalmente sano. Ese es el paciente pues que debemos a recurrir para de pronto tipos de alteraciones de pronto sistémicas y por ende podamos ocasionarle pues la transfusión sanguínea de forma sin riesgos y sin ocasionarle pues alteraciones secundarias. Normalmente se va a encontrar de pronto secuestros en la parte de estos eritrocitos en la parte del vaso. Entonces, otra ayuda diagnóstica, aparte pues del hematocrito, que es el hemograma. Bueno, se me olvidó comentarles. El tubo tapalila contiene hepta. El hepta es un anticoagulante, lo que hace que por ende pues no se forme el coágulo y por ende pues pueda pasar la muestra por la máquina de laboratorio sin que haya de pronto alteraciones por la máquina por coágulos. Entonces, esa sería la primera ayuda diagnóstica. La segunda es con ecografía, ¿sí? Entonces, la ecografía es la que nos va pues a evaluar la parte orgánica, la parte de los órganos internos en conjunto con un poquito de su función y cómo se encuentra a nivel interno. Como les comentaba, después de la vida corta de los eritrocitos, van a la parte de del vaso, entonces esto genera una esplenomegalia, que es aumento pues del vaso. Entonces, esta se puede ver reflejada mejormente en la parte de la ecografía abdominal total. Entonces, cuando los signos clínicos son aparentes, la mayoría de los casos se va a detectar policromasia, anisocitosis y reticulocitos como respuesta de la anemia. Entonces, en algunas ocasiones hay otra prueba, ¿sí? Que se hace como la parte, como les comentaba, que se van a detectar policromasia, anisocitosis y reticulocitos, que son las encargadas para saber si la médula ósea me está proporcionando este tipo de células que son inmaduras, ¿sí? Entonces, de pronto ustedes, en algunas ocasiones me ha pasado, los pacientes se les realice ya sea la transfusión sanguínea, se revise todo, se estabiliza el paciente, pero nunca responde, ¿sí? Por más de pronto el tratamiento que ya les comento cuál sería, el paciente no responde a esto. Entonces, cuando ustedes sacan o detectan este tipo de casos por policromasia, anisocitosis y reticulocitos, a través por un conteo manual del microscopio en la muestra, anteriormente tomada con tubo tapa lila, entonces quiere decir que hay una respuesta, así sea baja, de la médula ósea, ¿sí? Llegado el caso, ustedes realicen pues este procedimiento bajo el microscopio y no tenga respuesta alguna de estos tres, entonces quiere decir que la médula ósea no está funcionando. El cuadro se complica a tal punto de que el paciente, por más medicamentos que yo le vaya a aplicar a mi mascota o al paciente en hospitalización, no me va a responder. Si la médula ósea está atrofiada o dejó de responder, cualquier medicamento que por ende vayamos a administrar va a nadar y por ende no va a ocasionar ningún tipo de alteraciones sistémicas o respuesta a favor del paciente. Entonces, por eso es importante realizar este tipo de exámenes. Por otro lado, se encuentran eritrocitos nucleados y un número considerable de cuerpos de Holly a nivel de circulación.
Entonces, los cuerpos de Hollis es que anteriormente, como les mostré la parte de los cilindros, cuando ya fagocitaron, que por ende, pues son células que son inmaduras y que solo duran meses. Entonces, allí vamos a encontrar que estos cuerpos de Hollis se van a ver reflejados un poquito, un puntico muy pequeño, pero ya fagocitados a nivel interno, ya sea los neutrófilos o los macrófagos. A nivel interno se van a observar ese tipo de puntos como se muestran en la flecha. Un punto que está alrededor de la parte del núcleo de la célula y que por ende lo fagocitó y por ende pues este me está robando la parte de oxígeno y la del hematocrito en conjunto con plaquetas de esa misma. Entonces, en algunas ocasiones, cuando este parásito se alimenta tanto de este tipo de celularidades, las deja sin oxígeno, entonces lo que hacen ellas es unirse a células aledañas formando esa policromasia o anisocitosis en algunas ocasiones, para no confundirnos como tal. Eh, Estas serían pues bueno, se me olvidó comentar. La parte del hemograma, para como tal mirarla o observarla en el microscopio. Una vez procesado pues el cuadro mático, se puede poner unas 2 goticas en la parte pues de un portaobjetos previamente estéril y se realiza pues el extendido como se evidencia en la imagen. Y ese extendido lo vamos a teñir con tinción de Gray o Diffquick para evaluar de pronto este tipo de patologías o morfologías a nivel sistémico, ya sea los cuerpos de Holly, la policromasia, anisocitosis y reticulocitos a nivel interno o la capa celular, ¿sí? Eh, para si ustedes de pronto tienen un dato pues muy curioso, lo ideal pues sería de pronto es tomar otro examen especializado, que normalmente pues es con PCR, ¿cierto? Entonces lo que hace ella es crear una cadena polimerasa para repetir el ADN del paciente y confirmar si este virus está latente a nivel sistémico, ¿sí? Entonces estos PCRs se toman en tubos tapa roja. Los tubos tapa roja no contienen hepta, entonces por ende se va a formar el coágulo sanguíneo. Las muestras, una vez tomadas y si no se van a procesar, lo ideal es que permanezcan en temperatura ambiente por lo menos 4 minutos y luego pues se introduzcan pues a la parte del refrigerador que no les vaya pues a dar luz, ni tanto la parte solar ni por ende pues la parte de bombillos porque esto me puede afectar los cambios celulares a nivel interno y por ende pues puede afectar. Pero entonces lo que les comento, el PCR, pues es uno de los métodos diagnósticos más certeros y por ende tienen una sensibilidad más o menos, yo diría que un 99% para detectar esta enfermedad, ya sea micoplasma o anemia infecciosa felina. Eh, Normalmente estas pruebas son un poco costosas, pero pues son las más seguras del mercado y más certeras frente a cualquier patología. Entonces, esas serían pues las maneras de diagnosticar. Aparte de la parte de la ecografía o radiografía que se le tome al paciente, ya sea pues para ver la parte de la esplenomegalia, ¿sí? Para pues podernos guiar. Y el resto pues más que todo por estos tubos o los tubos de PCR, que serían los taparrojas. Bueno, entonces allí cuál sería la parte pues del tratamiento para esta afección. Entonces, el tratamiento, cuando los pacientes, pues, como les comentaba, menor a un hematocrito, en este caso menor de 20 o a 15 o hasta menos, lo mismo su hemoglobina y la parte de plaquetas, entonces es un paciente que requiere transfusión sanguínea. Entonces, listo, les comentaba pues que el donador debe estar libre de enfermedades, desparasitado y vacunado pues todo al día, ¿sí? El receptor, el que va a recibir pues esa sangre, es importante antes del paciente recibir la conexión que esté inmunosuprimido. Entonces, ¿cómo se inmunosuprime el paciente? Con un poco de dexametasona en conjunto con una difenhidramina, que es un antihistamínico.
Entonces, se aplican estos dos para que el paciente se inmunosuprima y por ende, al momento de inmunosuprimir, pueda recibir la sangre de forma correcta que anteriormente se recaudó, ¿sí? Entonces, una vez pues se realice pues la transfusión, el paciente puede generar rechazo o de pronto buena aceptación de la sangre o simplemente puede seguir exactamente igual. Por lo mismo, si ustedes no realizan el examen de conteo manual de reticulocitos, allí pues no vamos a tener mejoría, pues nunca si el examen sale nulo o que la médula ósea no funciona. Entonces siempre es importante. Y si usted realiza esta transfusión y el paciente sigue pues normal, entonces ahí habría que pensar en otro factor. Por otro lado, se instauran dos medicamentos que son bastante comunes y son muy buenos. El primero, pues, es la oxitetraciclina, ¿sí? Normalmente, pues, esta viene en dosis de tableta o en dosis inyectable. Si el paciente de pronto entra a un proceso crítico que, pues, no quiere comer, tiene de pronto algún tipo de vómito, entonces, pues se puede compensar de forma intrahospitalaria, por lo menos de forma ambulatoria, para que el paciente recupere su vía oral y por ende puedan empezar a administrarle esta medicación directamente en casa y que el paciente pues no se vaya a descompensar. Entonces, la primera dosis que se instaura a nivel interno intrahospitalario, yo personalmente la manejo a 0,5, ¿sí? La dosis de la oxi, perdón, a cinco se suministra una vez, 2 veces al día, hasta por lo menos de 3 a 4 días estabilizando el paciente, ¿sí? Y que pueda retomar su vía oral. Si de pronto es para la casa, se pueden mandar oxitetraciclinas a dosis de 20 miligramos, eh, pero en este caso no serían dos, sino 3 veces al día, llegando el grado de la gravedad, pues la gravedad que tenga el paciente. El otro medicamento que también es bastante efectivo es la parte de la oxiciclina. Entonces, es de la misma familia, lo que varía pues es la dosis. La dosis viene siendo esta doxiciclina, varía entre 5 a 10, el máximo tope es hasta 10 miligramos por kilo. Lo mismo, si el paciente está inestable, lo ideal pues es ingresarlo a la parte intrahospitalaria, darle los cuidados y manejarle esto pues a nivel endovenoso. Eh, y por último, la parte de durabilidad del tratamiento como mínimo debe ser de 28 días, por lo menos para que tengan un efecto más seguro. Pero igualmente esto lo estoy implementando pues en el hogar, ¿sí? Llegado el caso, pues el paciente esté aún en la parte hospitalaria, entonces es importante cuadrarle la terapia de fluidos para no sobrehidratar el paciente, terapia pues de dolor y por ende pues recuperar un poco la parte del hematocrito sin tantos fluidos. En varias literaturas nombran la parte de los glucocorticoides. Entonces, pues en esto es de cuidado y de respeto, porque la parte de los glucocorticoides hacen que haya una anemia más progresiva o que el paciente se pueda inmunosuprimir más rápido y por ende no instaure mejoría. Pero entonces, ¿qué pasa? La parte de los glucocorticoides, como lo son la prednisolona, se pueden instaurar en dosis de 1 a 2 miligramos 2 veces al día o pueden ser una vez al día. Entonces, lo que va a hacer esto es inhibir la finalidad de los eritrofagocitos. Entonces, por ende, va a reducir gradualmente la medida del hematocrito y por ende se puede aumentar, ¿sí? ¿Por qué? Me explico. El paciente puede generar una inmunosupresión en el momento, ¿sí? Pero entonces no le podemos agregar corticoides una sola vez y ya. Por lo menos tomarme la iniciativa de tomarlo por lo menos una semana, ¿sí? Se instaura una semana para terapia de que por ende pues el paciente no me genere un daño renal por la cantidad. Entonces se pueden dosis altas y de pronto ya al siguiente día se van a disminuir las dosis. Completando esto y el paciente pues puede tener una respuesta. Es como si fuéramos a resetearle la médula ósea, por así decirlo. Entonces se inmunosuprime, pero por ende el hematocrito sube. Entonces puede ser de pronto un arma de doble filo siempre y cuando pues lo manejemos con cuidado y precaución.
Eh, entonces, por otro lado, pues el paciente se tiene que compensar. Si es un paciente que está ictérico, eh, hay otro medicamento que también, llegado el caso, se puede utilizar, que se usa más que todo pues en cachorros, ¿sí? Me refiero en la parte de los caninos. Pero en los felinos, pues ahorita yo diría que ese medicamento es tóxico y por ende no se puede manejar, que es el cloranfenicol, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando, digamos, los cachorros, los caninos, están muy pequeños y los pacientes presentan este tipo de alteraciones hemoparásitas y no podemos agregarle una doxi o una oxi porque es muy fuerte para la parte renal y la parte hepática. Entonces, se puede agregar el cloranfenicol con el fin pues de suplir un poco las necesidades como tales bacterianas. Eh, pero entonces en felinos está contraindicado porque produce intoxicación. ¿Listo? Por otro lado, también tenemos la enrofloxacina. Normalmente esta enro no me gusta utilizarla. En gatos puede generar toxicidad, ¿sí? Y en cachorros me pueden generar enanismo, que los pacientes cuando crezcan, pues no crezcan de forma correcta, ¿sí? Pero entonces en felinos es tóxico y puede ocasionar un daño a nivel renal, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos a implementarle este tipo de dosis, de la parte de hemoparasitaria, siempre debemos sacar un control completo de bioquímicas. Ahorita, pues la parte del laboratorio a nivel veterinario, pues ya ha avanzado mucho, tiene muchos campos para la parte de algunos exámenes. Entonces se puede tomar un perfil de 10 parámetros, de 16 o hasta de 24, que me van a evaluar qué, la funcionalidad del hígado, del riñón, y de la parte hepática en conjunto con sus electrolitos, para mirar pues si podemos implementar estas dosis sin causar un daño secundario que el paciente presente por una inflamación renal, por cálculo, sedimento, entre otras ocasiones, que el paciente por ende pueda afectarse, ¿sí? He llegado al caso que no, o que sí, se tienen que implementar estas dosis, pero bastante bajitas para no generar este tipo de alteraciones. Normalmente estos son los más conocidos para la parte pues de los antibióticos. Respecto a los otros ya sería pues la sintomatología que presenta el paciente. Si el paciente presenta disminución de plaquetas, se puede mejorar uno pues con la alimentación y por ende con hierro. Entonces hierro se puede ser pues hemolitán, provide, otras vitaminas de forma oral para subir pues de pronto la parte de las defensas y la parte como tal de las plaquetas, ¿sí? Llegado el caso, la paciente pues el presente dolor, es importante no administrarles AINES, ¿sí? ¿Por qué los AINES no? Porque me bajan las plaquetas y si el paciente llegado el caso necesita una transfusión sanguínea, el paciente puede fallecer de forma inmediata, ¿sí? ¿Por qué? Porque este actúa en la COX-1 y en la COX-2. Entonces, vía linfática me puede disminuir la parte de las plaquetas de forma progresiva, casi hasta irreversible, y que el paciente pues se pueda ver afectado pues a futuro. ¿Cuál sería pues la prevención para este tipo de alteraciones? Entonces, hablamos que es importante, como les comentaba, la parte de la hemobartonela, micoplasma o anemia infecciosa felina. También se da cuando el paciente tiene alguna inmunosupresión, ¿cierto? Entonces, es importante instaurar el plan de vacunación y desparasitación a estos felinos. Entonces, la primera desparasitación se realiza los primeros 30 de días en conjunto pues con la madre una vez que está amamantando o pues por ende pues después del parto. Y normalmente esto se desparasitan mensual hasta que cumplan por lo menos 8 o el año, ¿sí? Pero lo ideal pues es variar de más marcas comerciales para no generar una resistencia parasitaria. Después de esto se cuentan 3 meses, ¿sí? De su primera desparasitación a los 30 días, se esperan 3 meses que primero debemos que tomar un test de virales. Normalmente este test es también se le conoce como prueba lisa. Entonces, ¿qué pasa?
Esto me va a detectar pues si el paciente tiene inmunosuficiencia o leucemia felina, ¿sí? Entonces, esa se hace también como una prueba de embarazo, pero como les digo, si ustedes quieren algo más especializado o más certero, pues es tomando un PCR. Entonces, ¿en consiste el test de Lisa? Entonces, hay una barra que me indica T y C, control y tratamiento. Si salen dos líneas de color rosado, rojo, en algunas ocasiones la línea de pronto no es de este color, pero puede aparecer negra, transparente, un poco de otro color. Quiere decir que plenamente pues, puede ser positivo. Pero, como le digo, posiblemente. La única manera de confirmar sería realizándole pues un PCR, que es para que me duplique esto, la parte pues del ADN del paciente y por ende pues me pueda em, tener más certero pues este diagnóstico. Entonces, una vez cumpliendo los 3 meses que el paciente esté libre de virales y desparasitado, se puede iniciar su esquema de vacunación. La primera vacuna es la triple felina que trae inmunosuficiencia, rinotraqueitis más calicivirus. Entonces, contada el intervalo pues entre cada vacuna de 15 a 21 días, que esto como tal lo proporciona, llegado el caso, el laboratorio con el que ustedes manejen el plan vacunal. Entonces, después de 15 a 21 días, se aplica la parte de leucemia sola. Antes venía triple felina más leucemia, o sea, todo en una jeringa, pero entonces empezaron a generar reacciones y por ende, pues se suspendió en algunas casas comerciales manejar leucemia más triple en la misma jeringa. Entonces, por ahora se tendría aparte. Por último, se cuentan 15 a 21 días para aplicar la parte de la rabia. Entonces, en felinos anual se debe realizar este esquema de vacunación, triple leucemia y rabia, porque hay unos propietarios que dicen que solo con la rabia tienen. Entonces, no, ellos necesitan el esquema vacunal completo anual, en conjunto con la desparasitación. Los pacientes que tienen cumplen el año de desparasitarse, siempre se encuentran entre 3 a 4 meses para volverlos a desparasitar y no me genere un decaimiento o una recaída en el momento. Entonces, importante el plan de vacunación y desparasitación para los peludos. Por otro lado, tengo este cuadro en el cual nos va a identificar qué tipo de enfermedad, a qué sensibles son y qué resistencia tienen dependiendo de algunos implementos antisépticos, ya sea en casa o en la parte de laboratorio clínica. La leucemia viral normalmente es sensible pues a la parte del ambiente y por ende casi no tiene resistencia. Lo mismo el SIDA felino, lábil al medio ambiente, o sea, le gusta y sobrevive allí y por ende pues no genera alguna resistencia. Por otro lado tenemos la peritonitis infecciosa felina. Esa se realiza como tal su sensibilidad eh, con amonios cuaternarios para eliminar este tipo de infecciones. Por otro lado, es resistente a la clorexidina, al fenol de clorexidina, perdón, la tripsina y medios ácidos. Como tal, pues él puede no proliferar o crecer en este ámbito. Rinotraqueitis inviral, sensible pues al dolor y a detergentes y alcoholes y es fuerte. eh, como tal no hay resistencia. Tenemos infección por calicivirus, hipoclorito que sea mayor de concentración a 0,15% y es resistente al éter y cloroformo. Infección por reovirus, entonces al etanol es sensible y es resistente a ácidos de éter, cloroformo, agua oxigenada, panleucopenia felina, que es como tal sensible a la parte del hipoclorito y a la resistencia al alcohol, al yodo, tripsina y algunos ácidos. Neumonitis, que es a detergentes en general, toxoplasmosis, amoníaco, eh, al 7% y hemoparásitos o hemoplasmosis, como tal no aplica sensibilidad y tampoco aplica resistencia, por lo que les comenté anteriormente.
Por otro lado, hablamos de cuál sería su periodo de incubación, pero al medio ambiente. Entonces, perdón, acá. Su periodo de incubación. Entonces, acá el retrovirus, que es la parte de SIDA y inmunodeficiencia felina, es hábil pues al medio ambiente, perdón, es lábil al medio ambiente. El coronavirus, que viene siendo la peritonitis infecciosa felina, eh, pocos días, más o menos va entre 3 a 7 semanas. Herpesvirus, menos de 18 horas dura en el ambiente. El calicivirus solo 10 días. La panleucopenia felina dura mucho, dura el año. Eh, Neumonía, una semana. Toxoplasmosis, de 1 a 2 años. Y como tal, el micoplasma no aplica porque pues él no sobrevive en ningún área del medio ambiente, solo a nivel interno del organismo. Pero como les dije, es importante recalcar estas otras enfermedades porque pues el paciente se inmunosuprime y por ende puede volver a recaer. Y este es el periodo de incubación, el curso que va a generar pues la sintomatología de estas enfermedades. Leucemia puede variar el periodo de incubación, el curso puede ser prolongado, el SIDA felino entre 4 a 6 semanas, curso prolongado, peritonitis infecciosa felina de modo experimental de 3 a 5 días y natural de 3 a 4 meses. Rinotraqueitis, hablamos del periodo de incubación de 2 a 10, como tal en su curso, hasta 15 días más, con sinusitis llegado el caso. Infección por calicivirus de 1 a 2 días, su periodo de curso es de 3 a 5. Infección por retrovirus de 2 a 10 días, perdón, de 1 a 2 días y va del curso de 1 a 26 días. Panleucopenia felina de 2 a 9 días y hasta ahora el curso va de 5 a 7 días. Neumonitis de 7 a 10, el curso es en 14 días. Toxoplasmosis de 5, sin la parte de los órganos, 20 días, ya cuando prolifera la parte quística o por ende la sintomatología puede cursar entre 7 a 14 días. Y la parte del hemoplasma o hemoplasmosis o el hemoparásito, les comenté, va de 1 a 5 semanas y su periodo como tal puede incluir de un mes o hasta 14 días. Entonces ahí les dejo la parte de las tablas y pues todo lo que tiene que conllevar pues la parte de inmunodeficiencia en el paciente que por ende puede causar alteraciones. Ahora vamos a pasar a la sesión de preguntas. Recuerden que sus audios ya los pueden encender, al igual que sus cámaras, por si tienen alguna duda o inquietud. Me preguntan en el chat que a qué edad se desparasitan los felinos. Entonces, como les comentaba, su primera desparasitación es a los 30 días y su primer vacuna es a los 3 meses de edad. Pero antes, pues debes realizar el test de virales, ya sea por prueba rápida de ELISA o PCR, que pues es la más sensible y más específica. Y no recuerdo si lo comenté, pero bueno, igual lo repito, ellos se deben desparasitar mensual hasta que cumplan el año. Lo ideal es que varíen marcas de desparasitantes para no generar resistencia bacteriana y los pacientes pues no se puedan inmunosuprimir o recaer. Y es importante, si el paciente no tiene, si a los 3 meses no tiene ninguna desparasitación, es recomendable siempre desparasitarlos para no generar pues recaídas por la vacuna, llegado el caso.
¿Alguno tiene otra duda o inquietud? Vale, entonces si no hay más preguntas, recuerden que el material de estudio se lo comparto con mi asesora en conjunto con los certificados si así lo desean. Entonces espero verlos en otra oportunidad. Espero la clase haya sido de su agrado. Un saludo desde Colombia y que tengan una feliz noche.